El título de la predicación es conocer a Cristo valioso, lo más valioso para ti. Y hacer muchos títulos similares: es Cristo tu tesoro, es Cristo lo que más anhelas. Esa es la esencia. Y yo quisiera que desde ya puedan ir pensando en eso, respondiendo su mente. ¿Es realmente Cristo lo que más yo anhelo? O sea, anhelamos un montón de cosas. La prueba está en nuestras oraciones. Si todas sus oraciones estuvieran escritas, todo eso que ustedes están pidiendo son sus anhelos. En esos anhelos, ¿qué tanto Cristo está presente? ¿Qué tanto de sus anhelos, de sus peticiones son: yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más, no te conozco lo suficiente? Alguien dijo una vez: si Dios te concediera todas las peticiones de tu corazón, todas las peticiones que has orado el último mes, ¿estarías más cómodo o serías más santo? Eso es un buen análisis para ver qué tipo de peticiones estamos teniendo en este momento. Cuando hay que tomar decisiones, y eso es para que lo tengamos durante toda la prédica, hay veces que hay decisiones fáciles y hay decisiones difíciles. Las fáciles son cuando tú tienes algo demasiado bueno contra algo que evidentemente no lo es. Esas son las decisiones que uno dice con los ojos cerrados: elijo esto, porque es evidentemente bueno. Si yo tengo una bolsa de golosinas que yo compré, pero él me está diciendo: deja esa bolsa y te llevo a comer al mejor restaurante de Panamá, eso es fácil. Por más que me hayan costado $20 esas golosinas, eso es nada, porque lo que yo voy a comer vale mucho más que $20 y la calidad es mucho mejor. Eso es sencillo. Si la decisión fuera: vamos al mejor restaurante de carnes de Panamá o al mejor restaurante de pasta de Panamá, ahí se vuelve un poquito más tricky, porque va a depender de cuándo fue la última vez que comiste pasta o la última vez que comiste carne. Si te gusta más una o la otra, ahí lo piensas un poquito más. Ahí el análisis va un poquito más fino. Ahí no es tan sencillo. Cuando las opciones son de similar valor, es más difícil tomar una decisión. Pablo aquí está haciendo un contraste que para él es el primer ejemplo, fácil, pero que no necesariamente para nosotros como cristianos es igual de fácil. Para Pablo era fácil decir: Cristo es mejor, pero con los ojos cerrados. Y vamos a ver por qué a veces nosotros nos cuesta decir eso mismo y cuál es la solución para eso. ¿Cómo podemos anhelar a Cristo más? ¿Cómo Cristo se puede volver nuestro verdadero tesoro? Esta carta de los Filipenses, Pablo se la escribe a ellos desde la cárcel. Pero yo quiero ir un poquito más atrás en el contexto. Ustedes tal vez sepan, pero tal vez no recuerden cuándo fue que Pablo funda la iglesia de los Filipenses. No todas las cartas de Pablo son iglesias que él fundó. Él no fundó Colosenses. Él estaba en otro lugar y le pidieron escribir una carta a esa iglesia que están mal. Y Pablo le escribe a los Colosenses. Pero él no la fundó. Filipenses sí, la iglesia en Filipos. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dice: no, vete a Macedonia. Y la primera ciudad que llega de Macedonia es Filipos. En Filipos, él comienza a predicar. Se convierte en una mujer rica que hacía púrpura, vendía púrpura, Lidia. Se convierte ella y todos los de su casa. Luego se convierte una muchacha que estaba endemoniada, que los dueños de ella, porque ella era esclava, la utilizaban para profetizar y hacer ganancia. Cuando ella es liberada, los amos se ponen molestos y los acusan de sedición y de problemático en Filipos y lo meten preso. Ese es cuando Pablo y Silas van a la cárcel, lo meten preso y hay un terremoto y todos se liberan, pero ninguno se va. Y con el carcelero de Filipos se convierte. Entonces, no solo el carcelero, sino el carcelero y toda su familia.
O sea que en esa iglesia está Lidia, que tiene mucho dinero, está la muchacha que era esclava, que ahora no tiene trabajo porque ahora ya no sabía hacer lo que hacía. Y ahora está el carcelero de Filipos, que no sabemos si lo despidieron o si siguió siendo carcelero, pero posiblemente un seguridad, una mujer rica y una muchacha pobre que ahora quedaba liberada de demonios. Esos eran los miembros que conocemos de la iglesia de Filipos. Y Pablo funda esa iglesia quedando preso. Cuando Pablo es liberado, dice al final en Hechos 16 que él pasa a los hermanos a confirmarlos, no los hermanos a él. Él sale de la cárcel a decir, hermano, estamos bien, no pasa nada, nosotros seguimos. Esta iglesia queda fundada, Pablo dejó ancianos, quienes son, no sé, y ahora están recibiendo ataques, como los que recibieron los Gálatas o los Colosenses. Quieren convertirlos al judaísmo. Pero Pablo está preso otra vez, pero esta vez está en otro lugar y se está mandando la carta a ellos. Y en el capítulo 3, en particular, les está diciendo, no le hagan caso a esos perros. Y hoy perros, como que no es una palabra que usemos mucho en este contexto. Lo que Pablo está diciendo ahí es, no le hagan caso a esos corruptos, a esas personas perversas, malvadas, que lo que quieren son personas despreciables. Los perros no eran como hoy añorados, los perros eran vistos como bestias. Entonces, no le hagan caso a esas bestias. Los perros se comían la basura, o sea, nadie tenía mascota de perro. Eso no era como hoy. Así que cuando los compara con los perros, los compara con gente carroñera, con gente que busca lo malo. ¿Y qué quería esa gente? Judaizar a la iglesia. Ya eran cristianos. Ya Pablo les había predicado el evangelio, por ellos le dicen, les falta lo que ya vimos con Gálatas cuando lo estudiamos, la circuncisión, la fiesta, todo lo que los ritos judaicos tenían que ellos cumplir. Y Pablo dice, no hagan nada de eso. Pero déjenme decirles algo, yo tengo más mérito que ellos en todas esas cosas que le están pidiendo. Yo soy circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley. Pablo era hijo de fariseos. De todas las sectas del judaísmo, la más celosa de la ley, pero lejos y sin discusión, eran los fariseos. De hecho, ellos no empezaron tan mal. La cosa fue que después comenzaron a prestarle más atención a las reglas del hombre que a la palabra. Y ahí es cuando Jesús llega y se encuentra con ese caos. Pero cuando los fariseos empezaron, fue en un intento de mantenerse puro ante la secularización que había en Jerusalén con la cultura griega. Y los fariseos llegan como vamos a mantener la pureza, vamos a la palabra. Pero se desviaron. Sin el Señor, todo se desvía. Y Pablo le dice, no le hagan caso. Yo tenía todo eso, y más que ellos, y mucho más. Pablo es de la tribu de Benjamín, que era del reino de Judá, del reino del sur. Y él podía trazar su herencia, decir, yo soy puro, hebreo. Si ustedes se dan cuenta, la gente normalmente habla de judíos, no habla de hebreos. Porque los hebreos, en un sentido, medio que se perdieron. Nadie sabe quiénes son la tribu de Efraín, Manasés, de Gad, de Dan. Esa gente se perdió con el destierro de la tribu del norte. Todo el mundo habla de judío porque ese fue el reino que quedó. Pero Pablo dice, yo soy hebreo, no solo judío, de la tribu de Benjamín. O sea, yo soy de verdad, pura cepa. Pero luego dice, pero todas esas cosas para mí son pérdida. Es la primera palabra que usa, pérdida. En términos financieros, más o menos. Hay ganancia y hay pérdida. Eso es pérdida. Eso ya no tiene valor. Y el contraste que hace es, el primer contraste que hace en el versículo 7 es, por amor de Cristo. Todo eso que era ganancia, ahora es pérdida por el amor de Cristo. O sea, el contraste es el amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo? El Evangelio. ¿Cómo se manifiesta el amor de Cristo en nosotros? En que se humanizó, en que vivió una vida perfecta, en que muere sin necesidad de tener que haber muerto porque no era culpable, pero muere para cumplir la ley de Dios, la justicia de Dios, intercambiarnos su justicia por nuestra maldad y así salvarnos. Eso
es mejor que todo eso. ¿Y por qué lo contrasta con el Evangelio? Porque para Pablo, ahora entendía que en el Evangelio lo único que él necesitaba era Cristo. Que todos esos ritos no tenían ningún valor para poder ser salvo. Por tanto, ya no tengo por qué aferrarme. Más adelante va a hablar de qué tipo de justicia él quería, y todo radica aquí. Pero Pablo quiere ser tan enfático que él repite la idea 3 veces. Para los judíos, repetir algo 3 veces implicaba que era muy importante. Santo, santo, santo. A veces 2 veces, de cierto te digo. Y cuando hay parábolas que se repiten 3 veces, en el Apocalipsis hay un constante 3, 3, 3. 3, 3, 13. Se ve bastante ese ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A lo largo de toda la carta. Y Pablo aquí dice, eso es pérdida por el amor a Cristo. Por el amor de Cristo. Pero luego dice, déjame ir un poquito más. Y aún más, todo es pérdida. Yo estimo como pérdida todas las cosas. Ya no solamente mis privilegios étnicos por judío, mis privilegios religiosos. Él dice ahora eso y cualquier otra cosa es pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Dice, esto no tiene número que ponerle, no hay forma de asignarle un valor a eso. Y todo es pérdida a la luz de eso. Y él va más allá y dice, por él lo he perdido todo. Y no se está quejando, lo está diciendo con gozo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Y cuando dice basura, ese es el cierre de la repetición de 3. Pérdida, todo lo tenía, todo como pérdida, y ahora basura. La palabra basura que se utiliza ahí, en el contexto de Pablo, y lo que realmente decía, está traducida realmente muy mal. Porque la palabra significa estiércol. O sea, y la palabra que usó Pablo era un argot muy común. Nadie dice estiércol hoy en el contexto normal, de que hoy hice estiércol en el baño. No, ese pupú. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, como para nuestro contexto, decir pupú, que suena hasta, uy, ¿por qué dice esa palabra? Esa es la palabra que Pablo está usando. Todo es pupú, hasta me siento raro diciéndolo, por la excelencia de conocer a Jesús. Pero esa es la palabra que Pablo pone, o sea, es hasta hediondo. O sea, ¿quién quiere eso? ¿Quién atesora algo que puede ser eso? Nadie. Y Pablo dice, mira, así de malo, así de bajo es todo eso que le quieren enseñar y cualquier otra cosa, lo que sea. Cualquier otra cosa que no sea Cristo es basura, es porquería. Pero Pablo no estaba diciendo eso en ignorancia. Él sigue desarrollando, para que sepan que él entiende bien, que él espera ser hallado en Cristo para tener justicia en Cristo y no en la ley. Pero luego dice, porque quiero conocerlo a él, en el versículo 10, el poder de su resurrección. Y aquí viene la parte interesante. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Pablo no está ignorante de que el ser como Cristo, el ver a Cristo, implica sufrimiento, implica incluso la muerte. Digo, todos vamos a morir, pero morir por la causa de Cristo. Él dice, yo no estoy engañado. Yo quiero a Cristo en el paquete completo. ¿Qué incluye Cristo? Sufrimiento, persecución, cárcel, muerte, con los ojos cerrados. Dame eso 1000 veces antes que cualquier otra cosa. Vivir en un palacio, la mejor educación, tener mucho dinero, buenas empresas, muchas relaciones, en casarme, en tener muchos hijos, en viajar, en lo que sea. Eso con los ojos cerrados. Pablo dice eso. Y suena de verdad impresionante y loable. ¿Cómo, wow, Pablo, superhombre, cómo Pablo puede hacer eso? Pero casi siempre podemos quedarnos en, ese era Pablo. Tú sabes, Pablo
fue al tercer cielo, Pablo vio visiones, Pablo vio cosas que nosotros no. Yo no puedo decirlo necesariamente así. O lo decimos, pero no lo entendemos. Hace poquito lo cantamos. Hermosas las canciones. Pero realmente es Cristo mi ganancia. Quiero que Cristo sea todo. Estaría dispuesto a estar tranquilo en perder todo lo que tengo hoy por Cristo. Muchas veces no tenemos ese riesgo hoy en nuestra cultura. Y el riesgo que tenemos es menor. Pero ese riesgo menor muchas veces nos lleva a rechazar a Cristo y a escoger la basura. Cada vez que pecamos, el pecado que sea, usted está cogiendo basura. O sea, lo que pasa es que la basura esa es basura igual, es el excremento, pero está envuelta en un papel de regalo. Lo curioso es que esa envoltura usted mismo se la puso en la mente. Usted mismo se creyó la envoltura de que eso puede ser bueno, sabiendo que no lo es. Y terminamos rechazándolo. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En ese siglo, hoy, y si Cristo viene en 1000 años más, en 1000 años más después será igualito. Todos. Si nosotros no estamos sufriendo algún tipo de persecución, si no estamos sufriendo algún tipo de complicación por seguir a Cristo, hay que preguntarse, ¿realmente lo estoy siguiendo? ¿Realmente estoy viviendo piadosamente en Cristo Jesús? No es que voy a buscar el sufrimiento, es que eso llega por defecto, porque Pablo podía ignorar a esos falsos maestros, por poner un ejemplo. Pablo podía no haber liberado a la mujer esa y seguía cómodo y no hubiese estado en la cárcel. Pero Pablo entendía, yo tengo que sacar a ese demonio, a esa mujer, yo tengo que contrarrestar a esta gente que hablaba mal de Pablo. Eso no se ve mucho aquí, pero en 2 Corintios la gente se burlaba de Pablo. Pablo manda una carta bien duro, pero cuando Pablo predica, no impresiona a nadie. Eso hablaban de Pablo. Pero si Pablo no hiciera lo que tuviera que hacer, no recibiría esa persecución. El tener a Cristo implica conocerlo, en vivir el Evangelio. Y eso es lo que quisiera que viéramos, cómo se dio esa transformación en Pablo, entre el amor de Cristo, en conocerlo a Él, para luego poder decir, esto es lo máximo. Cuando Pablo es convertido, sabemos que va camino de Damasco, que tiene la visión, y llega a Damasco y está ciego. Ananías, Dios le dice, ve y ora por él. Después cuando ora, que la visión es recobrada, Pablo empieza a predicar e inmediatamente lo quieren perseguir. O sea, que pónganse a pensar, yo venía con gente que quería matar a los que predicaban a Cristo y ahora yo estoy predicando, haciendo lo mismo que son las personas que yo quería matar. O sea, Pablo no llegó solo a Damasco. Y en Damasco había más judíos como él. Yo nunca me he puesto a pensar qué pasó con los otros hombres que estaban con Pablo, los que venían con él. Pablo no venía solo. No dice que ellos se convirtieron, no dice nada. Y si no se convirtieron, ellos dicen, ahora Pablo es nuestro enemigo. Ahora Pablo está en contra de nosotros. En un contexto hoy, Pablo estaba, imagínense al Monseñor Ulloa, el católico más importante aquí en Panamá, el líder de la iglesia católica aquí, que cree lo que cree y en la posición que tiene y con quién habla y todas las personas con las que él ve. A él lo invitan a un montón de eventos en su contexto religioso y en contexto político. Y que él llegara a conocer a Cristo. Ese tipo tiene estudios, ese tipo tiene un pocotón de cosas que ha hecho, pero conocer a Cristo implicaría que él renuncie a todo y llegue a una iglesia a sentarse, no a ser pastor, a sentarse a escuchar por un tiempo. Y si Dios quiere, tal vez ser pastor. Tal vez, pero esa no es la meta. Pero al hacer eso,
se hace solo cuando tú dices, es que nada de esto vale. ¿Por qué aferrarme a esto cuando Cristo es mejor, aún si no tengo el mismo lugar de prominencia que tenían en otro lugar? Tristemente, yo sé de personas que han estado en iglesias no buenas, creyendo cosas, sabiendo que las cosas estaban mal, diciendo, yo tengo dos verdades. Estas son palabras textuales. La que dice la Biblia y la que dice el pastor. Y yo prefiero creer la que dice el pastor, sabiendo que lo que decía la Biblia era lo correcto. Y murieron. De la que estoy pensando, esa persona ya falleció. Creyendo eso. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero hay personas así que mueren en la iglesia, su sepelio fue en la iglesia, que uno tiene que preguntarse seriamente, es muy probable que esa persona esté en el infierno. Si prefirió creerle al hombre antes que creerle a Jesús, a la palabra. Pablo tenía eso bien claro. Y cuando Pablo ve y es contrastado con que todo lo que él era malo, que era en contra de Jesús, porque Jesús le dice, Pablo, me estás persiguiendo a mí. Y él quería hacer lo correcto. Él dice, olvídate, yo estoy mal. Haré todo lo que tú quieras que yo haga. Y Pablo comienza a vivir la fe cristiana. Pero la fe cristiana, aunque hay sufrimiento, debe ser vivida con alegría y con gozo. Pareciera que el gozo es para los falsos profetas. La teología de la prosperidad, o oración fuerte del Espíritu Santo, para de sufrir. Pero el gozo es para el cristiano. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ellos no tienen gozo, de verdad. El mundo no tiene gozo. No tenemos por qué envidiar o estar con tristeza de que haya personas que parezcan más felices. En Cristo deberíamos tener nuestro gozo completo. Pablo empezó el capítulo 3 diciendo, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y en el capítulo 4 se lo repite, regocíjense en el Señor. Y se lo digo una vez más, 3 veces, regocijaos. Las 2 del capítulo 4 y la del capítulo 3, una vez más. Es importante que estemos gozosos. ¿Cómo podemos tener ese gozo en Cristo? Jeremías 2:13 dice así, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Para Dios, la maldad, en su más esencia, en su grado más básico, es dejarlo a Él, que es la fuente de agua viva, la fuente de gozo, por cualquier otra cosa que no sea Él. Esa es la maldad. Dice 2 males y empieza ahí. Me dejaron a mí y cavaron cisternas o pozos rotos. El Salmo 73 dice, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El verdadero mal es cambiar al verdadero bien. Pero es fácil cambiar el verdadero bien cuando no hemos probado el verdadero bien, cuando no hemos entendido el Evangelio. Jesús mismo dijo en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús dijo, el reino de los cielos es todo lo que necesitas. Y el que lo encuentra entiende que no necesita más nada, que eso es todo. Ese tesoro escondido en el campo para ese hombre era de que se vaya todo lo demás. Esto es todo lo que necesito. Creerle a Jesús es necesario, pero para poder creerle necesitamos comenzar a escudriñar su palabra, a poder creer a lo que la palabra dice, entender el Evangelio de que yo no soy nadie, de que yo todo lo que tenía realmente no tenía valor, y comenzar a obedecer. Y cuando yo comienzo a obedecer,
yo voy a sufrir. Pero cuando yo estoy sufriendo por obedecer, yo comienzo a experimentar el poder de Dios. La gracia que Dios le prometió a Pablo, mi gracia es suficiente, solo es posible cuando estás confiando en Él. Si buscaste esconderte en tus acciones, en tu propia justicia, la gracia de Dios no está, porque estás actuando en tu orgullo. Y al orgulloso, Dios lo mira de lejos. El que busca evitar el conflicto, el sufrimiento por sus propios medios, está rechazando la gracia de Dios. El gozo de Dios está incluido en el sufrimiento, en la obediencia. Por eso Pablo dice, no importa, porque lo que Jesús experimentó en tierra, cómo fue sostenido por el Padre, en todo lo que hizo, inclusive en lo más grande, que fue la muerte en la cruz, que más que la cruz fue la separación del Padre, aún ahí nosotros vamos a tener a Dios presente, porque ya eso no lo vamos a vivir. Así que cualquier otra cosa que vivamos, Romanos 8 dice, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Qué cosas valoramos hoy? ¿Qué cosas son para nosotros todavía ganancia? Que si tuviéramos que decir, no estoy seguro si estoy dispuesto a renunciar a este sueño o a esto por Cristo, o a esta posición por Cristo. Nada debería competir, pero todavía hay cosas que en nuestro corazón compiten. Y cualquier cosa que en su corazón compita con el Señor es un ídolo, al que es necesario derribarlo. Pero eso nunca es fácil de hacer. Eso da miedo, porque nos hemos acostumbrado a esa comodidad. Cuando Raquel sale de la casa del papá, se lleva a sus ídolos, porque estaba acostumbrada a ellos. No fue fácil dejarlo. Cuando Gedeón tiene que ir a la guerra, Dios le dice, pero tumba el ídolo primero. No era fácil. Buscó ayuda inclusive, porque no es fácil dejar a lo que nos hemos aferrado por tanto tiempo. Pero después que Gedeón regresa a esa batalla y se levantara otro ídolo, para Gedeón iba a ser mucho más fácil derribarlo, porque ya él vio el poder de Dios ahí. Entonces nosotros tenemos que comenzar a vivir por fe y dejar de vivir por vista, dejar de valorar cualquier otra cosa que no sea el Señor. Muchas veces mentimos para no vernos tan mal, porque estoy valorando todavía un poquito más mi estatus, mi condición, mi posición, y no realmente el ser honesto y dejar que Cristo obre en mí. Los pecados, y aquí yo lo digo hasta por experiencia propia, o sea, ha sido siempre una lucha, pero es natural que el pecado uno lo quiera esconder, que el pecado uno no lo quiera decir, porque da vergüenza, porque ya me siento cómodo con él, y porque no quiero que la gente piense de mí. O alguno dice, no, pero es que si yo confieso el pecado, ya yo no voy a cantar más, o ya yo no voy a predicar más, o ya yo no voy a ir, o me van a ver mal. Entonces, ¿qué está valorando más? ¿La santidad o qué dice la gente de usted? Al final, ¿qué importa qué diga la gente de usted? Y por experiencia le voy a decir, normalmente, la reacción va a ser muchísimo mejor de lo que usted cree. Porque la confesión te permite encontrar la gracia. La no confesión te priva de ello, porque tú quieres tu propia justicia. Dale. Y Pablo dice, no, yo no quiero mi justicia, yo quiero la justicia de Cristo. Porque no necesariamente es renunciar a un trabajo, es renunciar a pensamientos, a filosofías, a pecados, que todavía vemos que nos complementan, que sentimos que sin eso no estamos completos. O peticiones de oración que tenemos, que creemos que si Dios no me da eso, mi vida está incompleta. Aunque pueda ser algo noble. Un soltero que se quiera casar, yo aplaudo que se quiera casar. Pero tienen que entender que soltero ya está completo. Porque al que tiene a Jehová como su pastor, no le falta nada. Hoy, no es mañana, hoy. Al casado que no puede tener hijos, está completo hoy, sin hijos. Qué bueno que quiera tenerlo,
Pero si no los tiene, hoy está incompleto. El que tiene uno o dos, ¿y qué pasa? Están enfermos. Aún con la enfermedad, están completos. Se murieron tus familiares, perdiste el trabajo, estás completo hoy. Tienes que pararte firme en el trabajo a decir, algo está mal. ¿Qué importa? ¿Se van a burlar de mí? ¿Qué importa? Si todavía tenemos doble pensamiento para tomar esa decisión, piensen en la escena gráfica de Pablo. Nos estamos aferrando al excremento en vez de aferrarnos a Jesús. ¿Por qué me voy a aferrar a algo que no tiene nada de valor? La orina tiene, dicen, cosas nutritivas. El excremento no. Es desechable todo. Y a eso es lo que Pablo dice. Cualquier cosa que no sea Cristo. Y cuando hacemos eso, hermanos, podemos y debemos regocijarnos en Él. De nuevo, la primera instrucción de Pablo es regocíjense en el Señor. Podemos gozarnos en Él, estar completos en Él sin ningún tipo de temor y vivir verdaderamente con gozo. Cuando usted comience a vivir en obediencia, usted va a comenzar a ver a Dios obrar de maneras que usted no va a entender. Está triste y de repente alguien que no ve hace rato viene y dice, yo quiero orar por ti. Está en necesidad y confiesa su necesidad y alguien tiene misericordia de usted. Y aún si no, el Señor lo sigue sosteniendo. El Señor nos da cosas y nos quita cosas con ese mismo objetivo en mente. Verlo a Él como lo único. Leímos al principio del culto, Colosenses, para poner la mira en las cosas arriba. ¿En qué cosas arriba? En Cristo. Cuando usted ora por algo, lo que sea, trabajo, salud, familia, casa, no va a haber nada que usted ore, que Dios le dé, que sea perfecto. Ore por un trabajo y Dios se lo da. Y va a encontrarse, se emocionó y me llegó el trabajo. Y después, pero que me tengo una compañera, tengo un compañero, que mi jefe. Se casan, perfecto, la alegría la voy. Y después las peleas y las situaciones, el trabajo, la casa, donde sea, nada es perfecto. Aun cuando Dios te da algo, es para que te des cuenta, no es completo. Y cuando te lo quita, es hasta mejor. Cuando te quita algo que valoras, porque te recuerda, es que no es eso, es que es Cristo. Hay una mujer que ya falleció, se llama Corrie ten Boom. Ella era una mujer holandesa que vivió en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial. Ella y su familia, su papá, su hermana y ella, recogieron a muchos judíos. Los nazis se dan cuenta, el papá muere y la hermana y ella entran al campo de concentración. Ella lo pierde todo. Y ella escribía allá, compartía el evangelio adentro. Y su diario, eso está disponible, se puede conseguir. Y ella escribió en una frase, en una ocasión, lo tengo escrito aquí, nunca podrás aprender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tengas. Y si Dios te está probando, quitando cosas, haciendo pasar por cosas, recuerda lo que dice Santiago, alégrate. Es Dios mostrándote que eso es todo lo que necesitas. Tengan sumo gozo, dice Santiago, cuando vayas en diversas pruebas. Porque esa prueba va a producir, en palabras más coloquiales, que conozcas a Dios. Que puedas decir como Job, wow, ahora te veo, un poquito más. Ese debe ser nuestro anhelo todos los días, ver a Dios un poquito más. El problema en Filipos era que al hacer esas cosas, tú te alejas de Dios, porque comienzas en los ritos. Yo leí la Biblia a cierta hora, hice ciertas cosas, fui a la iglesia a cierta hora, participé en actividades, pero eso no te conecta con Dios. Es obedécelo, búscalo a Él en todo. Busca la palabra y ora para conocerlo más, para verlo un poquito más. Y cuando eso suceda, vas a poder tener el fruto del Espíritu que incluye el gozo. Y cuando tengas ese gozo, vas a poder tener paz y razón para que te pregunten, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú tienes paz y gozo en medio de X circunstancias? Y poder decir realmente, como Pablo, es que Cristo es suficiente. Es que Cristo es suficiente. Pablo es muy enérgico
en decir, es todo lo que necesitamos. En el capítulo 1, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú mueres, tú pierdes realmente. Realmente cuando tú mueres, tú pierdes todo. Tu vida, tus posesiones, todo lo pierdes. Pero Pablo dice que morir es ganancia, porque lo único que recibe cuando muere es a Cristo, sin distracción. Así que dice, ¿cómo no va a ser ganancia morir? Si quedo con Cristo sin manera de tener que ver cualquier otra cosa que me bloquee la vista de Él. Y vivir es Cristo buscándolo a Él, buscando servirle. No es que todos vamos a ser misioneros, no es que todos vamos a ser pastores, Yannick lo predicó el domingo pasado, pero todos tenemos que vivir la vida cristiana así, en ese gozo, regocijándonos. Y aunque pareciera contradictorio decirle a alguien, ponte feliz, ponte triste, eso como mando las emociones, nadie manda las emociones, pero la Biblia nos dice, regocíjense en Cristo, en Cristo. Si estás en Cristo, no importa si estás en la playa antes de ver el endemoniado, si estás en la barca, en la tormenta, o en la barca después de la tormenta, en Cristo podemos tener gozo siempre. Si nos quitamos todo peso encima, si nos quitamos el excremento que nos rodea, lo podemos ver cada vez más claro. Pablo dice al final, en ese pasaje, dice, y quiero conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo quería seguir a Cristo en todo, hasta en la cruz, hasta morir por la causa de Él. Si todavía Cristo no es nuestro tesoro mayor, si conocerlo todavía no es suficiente, si todavía queremos conocer otras cosas, el Señor va a seguir, si somos de Él, quitando o poniendo cosas para que lo veamos más claramente. Su anhelo es que tengamos gozo. El cristianismo no es para que vivamos tristes. Dios no está en contra de la alegría. Él está en contra de todo lo que quita la alegría. Que tristemente nosotros creemos que lo que quita la alegría es lo que da la alegría. Y es todo lo opuesto. Él te está librando del pecado, te está librando de filosofías humanistas, de cualquier cosa que va en contra de Él, para que lo veas solo a Él. Cuando a mí me dan cosas para elegir de comida, y que quieres pollo o quieres carne, yo siempre digo, se puede las dos. Si se puede las dos, uno nunca pierde nada con preguntar, para mí es éxito. Pero aquí no podemos elegir las dos. No puede mi forma y la de Cristo. Es una de las dos. Mi anhelo es que usted pueda elegir a Cristo en vez de el excremento. Y si no lo ve como excremento, es que lo pueda ver como lo que es. Que sus ojos pueden ser abiertos. Que la Biblia lo dice, nuestros ojos están velados. Que nuestros ojos sean abiertos y nos demos cuenta de en qué yo me estaba regocijando. Porque cuando uno ve eso, uno dice, wow, ¿yo qué hacía aquí? Como el hijo pródigo, ¿yo qué hago aquí en el lodo? Teniendo en la casa de mi padre banquete. Y yo aquí anhelando comer algarrobo. Así estamos todos. Cada vez que estamos anhelando un pecado. Cristo, cuando llega y nos muestra quiénes somos, genera el contraste perfecto, el contraste que necesitamos para darnos cuenta, ni lo que yo hago ni lo que soy es algo, es basura, Él lo es todo, para que la decisión sea sencilla. Cuando prediquemos el Evangelio, tenemos que hacer el contraste. Cristo no es un accesorio más, Cristo es lo único que necesitas, porque todo lo que estás haciendo, tus buenas acciones, tu voluntariado, lo que sea, es basura. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo en el capítulo 6, me gusta más Reina Valera 60 en ese versículo, porque es más claro. Ay de mí que soy muerto, porque vio la gloria de Dios. Pero no murió. No murió porque Dios lo limpió. La gloria de Dios no está hecha para nuestros ojos humanos.
No podemos ni ver el sol. Ahora vamos a ver a Dios y no morir en el intento. Dios se lo dijo a Moisés, nadie me puede ver y no morir. Pero ahora Jesús le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué cambió? Es que ya no estabas en la carne, ya no estabas dependiendo de la ley, ahora dependes de Cristo. Y Cristo sí puede ver su gloria. Y si estamos en Cristo, podemos ver la gloria de Dios. Y si usted ve la gloria de Dios, usted va a estar muy alegre. Usted va a salir emocionado de su estudio con el Señor y decir, wow. Oremos como Pablo, y los animo a que oremos como Pablo. Las oraciones de Pablo al inicio de sus cartas, léanla y oremos así por nosotros y por la iglesia. Pablo en Efesios oró para que los ojos fueran abiertos para ver la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. O sea, conoce el amor un poquito más de Dios, entiende un poco más, porque te abruma ver tanto amor. Probemos a Dios, saboreemos a Cristo. Él desea que lo experimentemos. Venir a Cristo es estar en gozo. Si no estoy en gozo, es muy probable que yo no esté en Cristo. Porque si estoy en Cristo, estoy lleno del Espíritu Santo, y si estoy lleno del Espíritu Santo, tengo gozo. Entonces revisemos nuestras vidas. ¿Hay gozo en mi vida hoy? Si la respuesta es no, ¿en qué estamos pensando? ¿En quién no estamos fundados? Independientemente de la prueba, cuando hemos experimentado y sido conscientes del sabor del pecado, cuando hemos entendido, porque eso es como si fuéramos zombies, estamos comiendo la basura hasta que llega la luz y entiendo que lo que estoy probando, que creía que sabía bien, sabe horrible, ahora me da asco. Solo ahí Cristo es sabroso. Y podemos decir, tú eres lo único que yo necesito, más nada. Si todavía usted siente un poquito de, oye, pero tiene un poquito de azúcar, si le echa un poquito de azúcar al excremento de repente, usted no ha entendido el sabor de eso, que eso está mal. Y la oración es que podamos verlo como es y saborear y disfrutar a Cristo completamente. La maldad, Jeremías 2 dijo, es dejar a Cristo, que es la fuente de agua viva, y luego él mismo dice, yo soy el pan de vida eterna, pan y agua. No tendrás sed jamás. No busques pozos, no busques charcas sucias. Es H2O contaminado. Yo tengo el agua pura. En el caso particular de este pasaje, es no confíen en la justicia de ustedes o de otra gente. Confíen en la justicia de Cristo. Confíen en el Evangelio. Él es suficiente para llenarnos y para que Él sea todo nuestro gozo. Para que aun si perdemos todo, literalmente, como Job, podamos decir, gracias a Dios, porque tú no me has abandonado, porque yo estoy contigo hoy. Anhelamos cosas todavía y no está mal anhelar cosas, siempre y cuando se las estemos llevando al Señor siempre y cuando estemos evaluando eso al Señor. Pero los animo de verdad a que evaluemos nuestras peticiones y comencemos a incluir más, conocer más a Dios, experimentar más su amor, su gozo, para que podamos disfrutar y decir, Cristo es mi mayor tesoro y conocerlo a Él es lo más grande que hay. Así sea, nadie sepa quién soy yo, lo conozco a Él y ya. Pablo perdió fama, fue famoso en otro sentido, pero realmente perdió fama, perdió estatus, perdió comodidad. La meta de la vida no es vivir cómodos, pero muchas de nuestras decisiones las tomamos en base a qué es más cómodo, qué me evita más problemas. Esa no es la forma de tomar las decisiones, es qué es lo correcto, qué es lo que Cristo quiere. Y si es incómodo, el Señor lo va a sostener de una manera impresionante y va a poder disfrutar y decir, wow, Dios es lo máximo. Pero si toma sus decisiones por la comodidad, no lo va a experimentar. Probemos a Dios, que es bueno, y Él los invita. Probad a Dios y ved cuán bueno es Él, dice la palabra. Oremos.
Dios, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos confrontas y nos muestras la necesidad de conocerte, la necesidad de verte a ti como el bien más preciado que tenemos. Tú eres grande, pero te queremos pedir perdón, Padre, porque muchas veces, tal vez hoy todavía, estamos escogiendo la basura, teniéndote a ti en un lado, diciéndote, no, en esta no, como esto un poquito más. Cuán grande pecado hemos cometido, Padre, al hacer eso. Perdónanos. Venimos arrepentidos delante de tu presencia a reconocer de que el bien mayor y único de esta vida eres tú. Te pido, por favor, que restaures nuestro gozo, como David oraba en el Salmo 51. Restaura el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Que nuestra justicia no sea qué tanto yo hago, qué tanto digo, sino que tanto confío en ti. Y que podamos ser fieles al obedecer tu palabra y experimentar tu gracia, que es multiforme y abundante en todo momento, a los que nos acogemos a ti, Señor, a los que habitamos en tu abrigo. Gracias por tu palabra y te ruego, por favor, que nos libres de ser como esos judaizantes, de depender de otras cosas, y nos ayudes a vivir como Pablo estaba viviendo, disfrutando la gracia completa que hay en ti, siendo salvos por ti, aún en los sufrimientos por ti. Amén.